Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos sean todos los queridos lectores, los queridos devoradores de palabras a Días de Feria. Esta transmisión especial que realiza siempre TV UNAM desde las ferias del libro. Ahora, ¿dónde creen que estamos? Estamos nada más y nada menos que en la Filuni. Esta es la Feria Internacional del Libro de las y los Universitarios. Mi nombre es Luisa Iglesias Arvide. Para mí va a ser un gustazo poder acompañarlos en estas transmisiones que van a estar del 27 de agosto al 1 de septiembre, que es el tiempo de la Filuni. Y bueno, nomás por irles contando cositas. De entrada, el invitado especial este año en Filuni es nada más y nada menos que Argentina. De hecho, la UBA, la Universidad de Buenos Aires, es la que nos trajo un montón de sorpresas, de autores, de reflexiones. Pero no solamente están ellos, nos da muchísimo gusto poderles contar, por supuesto, que vamos a tener talleres de narrativa gráfica, discusiones, conversatorios, presentaciones de libros. No hay nada más sabroso que conocer a tu autor favorito y bueno, a veces enojarte y decir, no pensé que fuera así, y a veces enamorarte de él y poder acercarte o de ella y decirle, bueno, este libro me cambió la vida, esta publicación me está ayudando a darle seguimiento a mi trabajo. Creo que es muy importante aclarar que esta feria, Filuni, cambió su nombre este año. Estamos en la Feria Internacional del Libro de las y los Universitarios, pensando que los libros, queridos universitarios, queridos y queridas lectores y lectoras, les pertenece. Esta es su feria, estos son sus libros y estos son sus autores y sus autoras. Y bueno, pues para nosotros va a ser un gustazo desde TV UNAM poder estar dándole seguimiento. Bueno, a ver, el tema de fanzine, que está delicioso. Vamos a estar hablando de estas publicaciones, algunas muy académicas, como tiene que ser, digamos, en estos libros que traen las universidades, y otras transgresoras. Bueno, todo el conocimiento es transgresor, ya me dirán ustedes qué piensan. Vamos a tener temas pues muy vigentes, muy polémicos, por supuesto, como ha sido en su momento y lo sigue siendo el tema de violencia de género, el tema de cómo todo esto se puede vivir o no desde las manifestaciones artísticas, este tema fundamental, el de los derechos humanos y de, bueno, cómo a lo largo de la historia se ha relatado lo que ocurre con los derechos humanos alrededor del mundo y alrededor de las letras. ¿Qué pasa, por ejemplo, con Argentina? Argentina y el exilio argentino, por ejemplo, que va a ser el tema de esta tarde en Días de Feria. ¿Cómo se vive el exilio argentino? Nosotros vamos a tener unos invitados que, ¿para qué les digo? Miren, yo nada más les voy anticipando que Mónica Beristain y nada más y nada menos que Pablo Yankelevich van a estar aquí con nosotros. Y además de ello, vamos a tener cápsulas, entrevistas, hay regalos. Ya vi que 2 que 3 universitarios como que echan el ojo por aquí, se echan a correr. Ahorita los llamamos para acá, para que también nos digan qué están leyendo, qué es lo que están buscando en esta feria. Bueno, ya nos vamos a ir a una cápsula, espérense, nomás les digo que nos deben escribir si quieren compartirnos opiniones, chismes, apapacho, libro, lectura, mentada, lo que gusten, en @TVUNAM con el hashtag Días de Feria. También estamos en Facebook así tal cual como TV UNAM. Nos pueden buscar con el hashtag Prende TV UNAM, con el hashtag Filuni 2019 o con este hashtag Días de Feria. Y bueno, sin más preámbulos, vamos a escuchar, vamos a ver esta cápsula que nos tiene preparada TV UNAM, el equipo de Filuni, para hablar de exilio argentino. Bueno, el doctor Rafael Mondragón, que además es muy joven del Instituto de Filología de la UNAM, tiene algo que contarnos. Vamos a ver. El exilio argentino es parte de un proceso más amplio que no solamente tiene que ver con la violencia política desencadenada en la segunda mitad del siglo XX. Es un proceso que está, digamos, enmarcado en la historia de nuestros países, viene desde el siglo XIX, y la idea misma de América Latina es una idea que se construye en situación de exilio. Es como una patria que nos vamos imaginando, y en la historia de esa imaginación México siempre jugó un papel importante. A lo largo del siglo XX, sobre todo porque a partir de la política exterior
Impulsada por Lázaro Cárdenas, México funcionó como patria de exiliados y el exilio argentino, como pasó también antes con el exilio español y en la misma época con el chileno y el uruguayo, fue un exilio compuesto en una parte muy importante por capas intelectuales. Esas personas fueron dejando su huella en los lugares en los que fui creciendo. En esta universidad, por supuesto, los libros que fueron publicando en el Instituto de Investigaciones Sociales y también en espacios más militantes, por poner un ejemplo, en el trabajo que hicieron en la editorial Siglo XXI, con el apoyo de un argentino que no llegó exiliado, pero que fue muy cercano de toda esta gente, que fue el gran editor Arnaldo Orfila Reynal. En México, los exiliados argentinos continuaron una gran colección que se llamó Cuadernos de Pasado y Presente. Esa colección la hizo un maravilloso exiliado que se llamó José Aricó, que también ayudó a formar la Biblioteca del Pensamiento Socialista en siglo XXI. En el mundo de la cultura y de las artes, los exiliados argentinos también dejaron herencias que al día de hoy siguen dejando huella. Por poner un ejemplo entre muchos que a mí me parecen importantes para lo que está pasando hoy, la gran dramaturga argentina Perla Schumacher, que llegó acá y que ya desde antes de exiliarse en México había escrito algunas de las obras para niños más hermosas que se han hecho en nuestro continente. El exilio argentino sigue dejando huella. No necesariamente ofrece respuestas, pero ayuda a plantear las preguntas sobre nuestro presente de manera más compleja. Y bueno, pues la UNAM misma ha sacado distintas publicaciones para hablar del tema del exilio argentino. Hay libros que desde aquí nosotros desde TV UNAM recomendamos, por supuesto, como este de Guadalupe Alonso, que es Exilio y Universidad, precisamente argentinos en México. En un momento más les vamos a compartir toda la información de estas publicaciones, porque llegó el momento de hablar con los expertos. Y bueno, nada más, qué mejor manera de inaugurar esta feria que inaugurarla con el tema del exilio argentino, que es un tema que ya les decíamos, deja más que reflexiones fijas, muchas preguntas para un año tan interesante como el que estamos viviendo actualmente, con todo lo que está ocurriendo con migración en nuestro país, con todo lo que está ocurriendo en Estados Unidos, en otras latitudes, hablar de lo que pasa también con el tema migratorio en la Unión Europea y demás. Pero bueno, pues sin más preámbulos, yo les quiero presentar con muchísimo gusto a la periodista y escritora Mónica Maristain. Mónica, es un verdadero placer que nos acompañe. Muchas gracias. Qué gustazo. Y bueno, pues también ya lo conocen, de este lado ya lo conocen. Él es el doctor Pablo Yankelevich, él es profesor del Colegio de México y es una de estas voces muy reconocidas cuando se habla de estos estudios latinoamericanos. Pablo, bienvenido. ¿Cómo estás? Muchas gracias. No, pues muchísimas gracias por acompañarnos. Y bueno, pues empezar a plantear este escenario del exilio argentino, ahora visto desde 2019. Y a mí me gustaría empezar esta conversación quizá contigo, Mónica, porque en el detrás de cámaras ya estábamos platicando de si, por ejemplo, tú te consideras o no argenmex. No, para nada, no. A Cuéntanos. mí la palabra argenmex me resulta sumamente demagógica, a pesar de que no considero demagógicos a quienes se sientan así. Pero sí me resulta un poco forzada. Yo hace 20 años que vivo en México y es increíble porque cada vez que voy a Argentina no veo la hora de volver, pero sin embargo no me siento ni mexicana ni argentina. Creo que como que tengo una cosa un poquito más global, digamos, ¿no? No. Las nacionalidades me resultan absolutamente absurdas, digamos, ¿no? Quizá para entender lo que está ocurriendo actualmente con esta otra especie otra suerte de migración y otra suerte de exilio, podríamos regresarnos un poquito hacia 1974, lo que ocurre en nuestro país, Pablo, con todos estos primeros migrantes argentinos, estos primeros exiliados que llegan a México y se encuentran con un país muy distinto al que tenemos ahora, por ejemplo, que los recibe de una manera muy diferente. ¿Cómo entrarle a ese tema? Sí, bueno, mira, el exilio en realidad comenzó en 1900, como dices tú, 1974. Sí. A mediados de 1974 todavía en Argentina había un gobierno constitucional que gobernaba todavía el general Juan Perón, muere en julio del 74, le sucede su esposa
en julio del 74 y el Sí. golpe de Estado es en marzo del 76. Es decir, todavía hay un año y medio de un gobierno constitucional en el cual comienzan a operar de una manera muy peligrosa y muy dramática escuadrones de la muerte que en aquel entonces, en aquel entonces se llamaban la AAA, 3A, Alianza Anticomunista Argentina. Y estos escuadrones de la muerte nomás publicaban semanalmente los nombres de las personas que iban a ser asesinadas. Y por lo general eran asesinadas. De tal manera de que los primeros exilios tienen que ver con gente perseguida por estos escuadrones que eran representantes de una facción del movimiento peronista que tenía el aval de aquel gobierno de Isabel Perón. De hecho, las bandas paramilitares funcionaban al amparo de ese gobierno de Isabel Perón. Entonces, los primeros exilados son estos, que es un grupo relativamente pequeño. Así es. Relativamente pequeño. Es un grupo de intelectuales, de académicos, de artistas, de profesionales que llegan, no llegan a 200 personas. Muchos de ellos llegan a través de la embajada en Buenos Aires, la embajada mexicana en Buenos Aires, porque piden asilo diplomático en la embajada mexicana en Buenos Aires, y estos son los primeros. De hecho, el primer asilado y el primer exiliado es el profesor Rodolfo Puigros, que será durante muchísimos años profesor de esta universidad. Rodolfo Puigros fue un historiador, un político, un intelectual, un periodista que fue rector de la Universidad de Buenos Aires, de la universidad que hoy está invitada en esta feria. Es. Y que en septiembre de 1974 con su esposa se ingresa a la embajada y pide protección del gobierno mexicano, y el gobierno mexicano se la otorga, y ellos son los primeros que llegan, en septiembre del 74. Inmediatamente, casi inmediatamente, Rodolfo Puigros se incorpora a la Facultad de Ciencias Políticas, en donde trabajará hasta su muerte en el año 81. Cuando se produce el golpe de Estado, en marzo de 1976, el panorama cambia, Sí. porque esas cifras que eran decenas o centenas se convierten en millares, Ahí es cuando de aumenta. gente que comienza a llegar. Es un exilio verdaderamente masivo. En México, para que tú te hagas una idea, en todo México, antes de 1974, vivían 1.500 argentinos. Esa era la población de argentinos en todo México. 10 años más tarde ya eran 12.000. A ver, pero ahí yo me pararía un momento para tratar de entender qué pasó entonces con este México que se entendía como un país que recibía migrantes, que recibía exiliados y que además hacía un intercambio cultural, social, político fundamental para, digamos, pues hacer crecer a todo un país. Todos tuvimos un intercambio, o por lo menos somos herederos de ese intercambio, y de pronto en 2019 tenemos un México con un discurso posiblemente distinto. Desde tu punto de vista, Mónica, ¿qué pasa con esto? ¿Qué relectura se le debe de dar? Quiero decir que en el 2001, con el gobierno de Menem, vino muchísima gente también. Así Y esa es. fue una gente totalmente diferente a la que vino en 1974. A veces uno pasaba por donde estaban los argentinos y se iba para que no lo reconocieran, porque era gente absolutamente distinta Así es. a lo que uno por ahí creía y pensaba en el país. Venía gente que eran 2 o 3 lindas y decían yo soy modelo. Vinieron ladrones, hubo muchísima gente bastante complicada en el 2001. Hoy en el 2019 está casi todo el continente casi a la derecha. Está muy terrible el tema de la Amazonia, es terrible. Es impresionante además, Cómo se está incendiando, con Bolsonaro en Brasil y con un Macri absolutamente decadente, que acaba de perder en las PASO, gracias a Dios, pero que va a dejar el país absolutamente
terrible. Y no sé si en el 2019 no van a venir muchos argentinos para México. A ver, yo creo que sí. Pensemos entonces en qué pasó, digamos, con esta historia. Hay una historia cultural de mucha riqueza y mucho intercambio, y también hubo una parte de política que nos hace preguntarnos por qué de pronto llegamos a una derechización, y no me atrevería a decir que solo está ocurriendo en Latinoamérica, una derechización de pronto pues internacional, mundial. Vemos no solamente un Bolsonaro, también vemos a un Jimmy Morales, por ejemplo, en Guatemala. Vemos, por otro lado, a un Evo Morales, quiere decir que tenemos voces que se pueden, digamos, mover, pero así como tenemos a Jimmy Morales, a Bolsonaro, a Macri, tenemos a un Donald Trump aquí arriba y tenemos a un Boris Johnson en Reino Unido. Nada más por mencionar estos, digamos, A un líderes. Salvini en Italia, ¿no? Por ejemplo, ¿qué está pasando con estas voces que están, digamos, llegando a estos lugares tan fundamentales, a ser los líderes de los distintos países? ¿Cómo llegamos ahí partiendo de lo que ocurría en los años 70, Pablo? ¿Qué fue lo que nos pasó históricamente? No, es que yo no veo, yo creo que es un poquito más complejo de lo que tú estás señalando. En el caso particular de México, México siempre, inclusive hoy, ha sido un país enormemente solidario con los perseguidos políticos. Que no es lo mismo que los migrantes. Subrayo, perseguidos políticos. La política migratoria de México, la política migratoria siempre ha sido muy restrictiva, con una excepción: los perseguidos políticos. Las leyes más restrictivas de México siempre tenían una excepción, que decía: todas estas restricciones no serán válidas si el extranjero que quiere ingresar es un perseguido político. Las razones de eso luego la podemos conversar. El problema está en que hoy ya no son solo perseguidos políticos, son perseguidos por muchas cosas y refugiados de muchas cosas. Tenemos gente que huye de violencia generalizada, de violencia familiar, de violencia en el hogar, de gente que no tiene trabajo, gente que sale de sus lugares porque hay sequías, etcétera, 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 etcétera. Entonces, en México, a partir de los años finales del siglo pasado, a partir del año 2000, incorpora una figura en su legislación migratoria que es el refugiado. Cuando llegaron los argentinos y llegaron los chilenos y llegaron los nicaragüenses, y antes habían llegado los españoles, etcétera, eran asilados políticos. Exacto. A partir del fenómeno de los guatemaltecos en los años 80 del siglo pasado, México reconoce la figura de refugiado. Y la figura de refugiado es una persona en peligro, su vida, por muchas otras cuestiones, no exclusivamente políticas. ¿Está claro? Bien. Lo que está sucediendo hoy en México es una cuestión sumamente compleja, para empezar, porque la gente que llega a México no quiere quedarse en México. Quiere pasar a otro país. Ir a Estados Unidos. No es la situación de los exilios políticos. En segundo lugar, es gente que viene huyendo de muchas situaciones. Y México tiene que enfrentar esa situación con una arma, con una herramienta que se llama el refugio, otorgar refugio. Pero otorgar el refugio significa aplicar una ley específica que México tiene, que es la ley de asilo, refugio y protección complementaria, que es discriminar en esos grandes flujos quiénes son candidatos a ser refugiados y quiénes no. Que esa es una de esas preguntas que tendremos que dejar, digamos, pendiente para la conversación, que después van a poder ver completita esta conversación sobre el exilio argentino, que bueno, desde mi punto de vista es imperdible. Mónica, ¿con qué podemos cerrar esta conversación? ¿Con qué nos podemos quedar como una reflexión para lo que venga en las charlas sobre el exilio argentino? Que me parece muy notable lo que dice Pablo, pero no tiene nada que ver con los argentinos. Estábamos hablando del exilio argentino y esto no tiene nada que ver con los argentinos, ¿no?
Es decir, hay una parte que es, como bien separó Pablo, el tema de refugiados, de migrantes. Hay otra parte que tiene que ver con la historia y el intercambio Sí. cultural. ¿Con qué nos quedamos en ese sentido, Pablo? Yo creo que lo que nos tenemos que quedar es con el rescate de una tradición mexicana de acogida y refugio a los perseguidos. Hay una gran tradición en México, independientemente de la nacionalidad que sea. Los argentinos se beneficiaron de esa tradición, se refugiaron los chilenos, los uruguayos, los brasileños, los bolivianos, los peruanos, los centroamericanos, los haitianos, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, entonces, México hoy tiene herramientas mucho más anchas que las que tenía hace 40 años. Entonces, esa herramienta se llama refugio, no se llama asilo político. Entonces, hay que recuperar esa tradición para procesar correctamente la cantidad de solicitudes de refugios que se están pidiendo en México. Se calcula que este año van a llegar cerca de a 80.000 las solicitudes de refugio. Esto es una enormidad. Y hay que poner todas estas reflexiones, digamos, en todas las conversaciones que se pueda, con todos los públicos posibles. Por lo mismo, pues hacemos esta invitación a que continúen con nosotros aquí en esta transmisión especial de Días de Feria desde Filuni, agradeciendo, por supuesto, con muchísimo cariño y admiración a Mónica Maristain. Mónica, muchísimas gracias. Pablo Yankelevich, muchísimas gracias. Muchas Qué gracias. gustazo, de verdad, que podamos tener estas voces con los y las universitarias en esta feria. Y bueno, la invitación también a que nos acompañen, porque ahora vamos a ver una breve cápsula que, bueno, no por breve, quita lo intenso. Se va a presentar precisamente Caído del cielo de Modesto López. Y si no saben de qué se trata, espérense, porque este documental les va a dejar la piel chinita. Andan diciendo por ahí que ha caído del cielo, anda haciendo milagro por aquí. El caído del cielo trata de un hecho que ocurrió allá por los años 1974 en Argentina, en el norte argentino, en Tucumán, en la provincia de Tucumán. Se da el operativo Independencia, un operativo militar cuyo decreto de intervención militar lo firma María Estela Martínez de Perón. Esta provincia es ocupada por los militares y duramente reprimido. En ese lugar existe una familia, un campesino, trabajador de caña, que es capturado por los militares. A él, luego de torturarlo, lo tiran desde un helicóptero, como acostumbraban a hacer en aquella época, para de alguna manera intimidar a la población. El pueblo ve caer el cuerpo, lo recoge, lo entierra en Camposanto y, como es el caído del cielo, la población empieza a pedirle favores. Este es muy milagroso. Yo andaba muy enfermo, le he pedido y me ha ayudado. Mucha gente, por miedo, nunca denuncia la desaparición de sus familiares, prefiere callarse, y por eso pasan tantos años desde aquel 1974 que ocurre esto, hasta que en el 2010 ocurre esto, que la antropología forense descubre a quién pertenece el cuerpo. El cuerpo pertenece a este campesino del cual hacía referencia, que se llama Tomás Francisco Toconás. Y de alguna manera el mover esta parte de la historia que querían dejar enterrada y olvidada para siempre provocó que todo esto volviera a reactivarse, que se creara cierto tipo de organización para exhibir el documental. Yo siempre digo que muchas veces nos hablan de los grandes héroes en la escuela, pero pocos nos hablan de estos héroes anónimos que son capaces de dar la vida para hacer de esta vida un poco mejor. Y yo trato de hacer un homenaje a esos héroes anónimos en esta película. Es un signo de la fe silenciosa de un pueblo que reza y le hace pedido a un hermano que no lo conoce, pero que sabe que ha llegado desde el cielo. Y pues
pues sí, este documental precisamente Caído del Cielo nos está planteando una realidad que si bien pues ya tiene unos años, creo que tiene un espejo muy claro en lo que se está viviendo tanto en nuestro país como en otras latitudes y es pertinente verlo, es pertinente acercarse al trabajo de Modesto López y por supuesto pues visitar todas las actividades, proyecciones, talleres y cosas que tiene Filuni para ofrecer. Les decíamos que el día de hoy estábamos hablando de exilio, mira, se están acercando por aquí unas lectoras, ven que las señalo y se están echando a correr. Y yo que les iba a regalar este libro, pero ya no, ahorita se los regalo fuera de aquí. Tengo este libro aquí, a ver, se los cuento un poco porque me parece muy importante que hablemos de estas figuras, de estos personajes que forman parte tanto de la historia de Argentina como de la mexicana. Precisamente Exilio y Universidad, Argentinos en México, de 1976 a 2016, este libro de Guadalupe Alonso, que pues precisamente lo que está proponiendo es entender que el intercambio artístico, el intercambio cultural, literario, periodístico, pues está formando a las dos naciones y nos está tendiendo un puente, más que pues un muro como los que a veces nos quieren poner entre naciones. Así que va la recomendación de leer a Guadalupe Alonso, de acercarse a las muchas publicaciones de la UNAM, como ya les decíamos en esta Filuni, esta ocasión la UBA, la Universidad de Buenos Aires, la Universidad de Buenos Aires, es nada más y nada menos que la invitada especial, y no solo ella, hay montones de editoriales. Yo nada más les quiero anticipar que mañana el programa va a estar dedicado, Días de Feria va a estar dedicado a la novela gráfica, la consentida de muchos de nosotros. Vamos a estar hablando nada más y nada menos que de fanzine, de cómic, de estos autores muy oscuros, internacionales y mexicanos. Yo les voy preguntando desde ahorita en redes, quiero que me digan, pues qué autores, qué creadores mexicanos conocen, novelistas gráficos, que le entren al fanzine, que le entren al cómic, que le entren a la viñeta. No es lo mismo que el cartón, ya mañana lo platicamos porque no es igual, aunque en nuestro país pues de pronto sí es muy necesario tener estos cartones políticos, críticos, guerreros. A ver, yo nada más les echo BEF, pero todos me van a decir que BEF, ¿verdad? Así que quiero más autores, cuéntenme de más autores de novela gráfica, vamos a tener cápsulas, invitados, hay que hablar de las mujeres en la narrativa gráfica. Pareciera que no son tantas y yo les tengo una muy buena sorpresa. Así que pues les pido que por favor nos escriban en @TVUNAM en Twitter o en TVUNAM en Facebook, que nos etiqueten con el hashtag Filuni 2019, con el hashtag Días de Feria y pues que nos díganos por favor sobre comiqueros, narradores gráficos, sobre exilio argentino, qué libros están buscando en Filuni. Nosotros aquí, pues si no los tenemos, los inventamos y si no los inventamos nosotros, buscamos a los mejores autores y a las mejores autoras para que nos hablen de todos estos temas. Así que, pues muchas gracias por acompañarnos en Días de Feria desde la Feria Internacional del Libro de las y los universitarios. Esta feria, queridos lectores, devoradores de palabras, es de ustedes. Nos vemos mañana. Adiós.